están acompañando en este espacio de la Feria Pop. De verdad que es un gran placer para nosotros poder contar con su asistencia. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de presentarla, voy a estar en este espacio, en este conversatorio, entrevistando un poco a nuestra querida invitada. Mi nombre es Isabela Cir, soy funcionaria de la Oficina de Admisiones. Y bueno, sin más preámbulos, les presento a Marcela Pérez. Marce, buenos días, ¿cómo estás? Hola Isa, buenos días, gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes esta mañana de sábado. Ay, bueno, nos alegra mucho de verdad tenerte acá. Marcela es barranquillera, es egresada del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte y es periodista y presentadora de Noticias Univisión en Houston. Su trabajo ha sido reconocido con 3 premios Emmy de periodismo y también fue elegida como mejor presentadora de noticias por parte de la Asociación Hispana de Profesionales de los Medios de Comunicación en Houston. Una persona con muchísima trayectoria, muchísima experiencia, muchísimo talento que tenemos hoy como invitada. Así que saludo de nuevo a todos los que se están conectando y bueno, te cuento, Marce, que estamos en un espacio de orientación profesional. Esta Feria Pop fue creada precisamente para poder brindarles a los jóvenes bachilleres que se encuentran en los últimos años de su colegio herramientas, información, no solamente para conocer los programas de pregrado, para conocer sus alternativas de financiación, para poder acceder a sus estudios profesionales, sino también ese antes, ese conocer sus sueños, sus pasiones, y conforme a eso poder orientarlos un poco y brindarles información que sea herramienta para que ellos puedan elegir con seguridad y con tranquilidad esa carrera a la que se van a dedicar, así como en algún momento la elegiste tú, así como en algún momento, por supuesto, también la elegí yo. Claro que sí, Isa. Qué emoción de verdad compartir con ustedes, tener esta gran oportunidad de conversar con estudiantes de bachillerato que, como tú bien lo mencionas, están tomando una de las decisiones más importantes de su vida. Y pues bueno, aunque muchos de pronto ya saben qué es lo que van a estudiar, ya han descubierto cuál es su pasión, hay otros que todavía están en ese momento de escoger realmente a qué es lo que me voy a dedicar y con tanta expectativa, ¿verdad? Así que de todo corazón, yo estoy muy contenta de poder participar en esta feria pop. De hecho, cuando yo estaba en bachillerato, fui a la Universidad del Norte a una feria pop y pues me terminé de convencer que lo que yo iba a estudiar era comunicación y pues también traté de ver otras carreras y ahí me di cuenta, no, esto definitivamente no era lo mío. Y la feria pop de verdad que ayudó mucho en ese sentido. Así que bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes. Precisamente, Marcela, vamos a entrar a ese periodo, quiero que hagamos un viaje a esa época de bachillerato, cuando tú te encontrabas, vámonos a esa Marcela, que podría tener, no sé cuántos, 16, 17 años, se encontraba en sus últimos años de colegio. ¿Cómo fue tu proceso de elección de carrera en ese momento de tu vida? ¿En qué pensabas? ¿En qué soñabas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Isa, les cuento. Cuando yo me gradué de bachillerato tenía 16 años recién cumplidos. Entonces, tuve una particularidad que a mí siempre me gustó la comunicación, desde que estaba muy pequeña, desde que estaba en, no sé, segundo, tercero de primaria. Me gustó muchísimo escribir, me gustaba hacer cuentos, interpretaciones de fábulas y siempre me llamó mucho la atención esa parte. Entonces, durante mis años en el colegio, me fui inclinando directa o indirectamente hacia esa parte. Participaba mucho de los actos cívicos, de concursos de poesía y me iba muy bien. Y tuve la fortuna de tener profesoras en mi colegio que se dieron cuenta de que esas fortalezas y me ayudaron a seguir ese camino. Entonces, bueno, mi mamá, por supuesto, una parte fundamental, ella sí se dio cuenta desde antes, desde que yo estaba bien chiquita, que eso me gustaba, que en mi casa teníamos una cámara, una camarita de esas de video,
y yo grababa y entrevistaba a mis hermanas y me inventaba programas y cositas así, que después hace poco vimos esos videos y fue como un momento muy bonito de conexión entre lo que está pasando ahora en mi vida y el sueño que tuve desde niña. Entonces, en el colegio, pues yo tuve esa visión de saber qué era lo que me gustaba. Obviamente, cuando entré ya a décimo con 15 años, a 11, que ya tenía 16, sí me entró la duda. Dije, bueno, a mí me gustan las comunicaciones, pero realmente, ¿qué tanto puedo hacer yo en comunicaciones? Ok, ¿A qué me voy a dedicar una vez me gradúe? Porque comunicaciones, como tú bien sabes, tiene demasiadas aristas. Hay muchas cosas en las que te puedes desempeñar, ¿verdad? bueno, Y yo decía, bueno, voy a estudiar comunicación y después, ¿qué voy a hacer? Me gustaba mucho la fotografía en ese momento. Dije, bueno, de pronto puedo, pensaba quizá tener una revista o trabajar en una revista, me gustaba tomar fotos, escribir artículos, dije, de pronto este puede ser el camino que voy a escoger. Y eso me hizo considerar también la opción de estudiar diseño gráfico. Entonces me acuerdo cuando yo estaba en ese último año que fuimos a la universidad, yo me llevé los dos panfletos, el de comunicación y el de diseño. Y después me puse a pensar en mi casa, pero si yo no sé pintar, ¿yo qué voy a dibujar ahí? ¿Yo qué voy a hacer en diseño gráfico? Eso no es una habilidad que yo tengo, porque yo estudiaba en el colegio con chicas que sí eran muy dadas a esos dotes artísticos, eran las que pintaban las carteleras, las que diseñaban los logos, y yo me encargaba era de escribir el texto que iba en las carteleras. Entonces yo dije, yo, ¿qué voy a ponerme a inventar ahí si realmente lo que a mí me gusta es comunicación? Y me decidí por comunicación y gracias a Dios mi familia me apoyó y estuvo muy de acuerdo con esa decisión y de hecho estaban contentos que iba a estudiar algo en lo que ellos sabían que me podía ir bien. de hecho, eso es muy normal. Eso es normal tener dos, tres, hasta cuatro carreras, porque es una etapa de decisión y es una etapa que a veces yo no, yo creo, digamos que en toda la experiencia con los jóvenes, a veces ellos se abruman cuando Sí. sienten que no hay una carrera, sino que hay muchas. Y fíjate en tu caso, nos contaba, yo sentía que era buena para estas dos cosas, pero me fui definiendo más hacia una que definitivamente creías que tenías como mayor potencial o mayor destreza. Claro, y otro de los factores que yo creo que influye mucho es de pronto la profesión que tienen todos tus hermanos mayores. Bueno, en mi caso yo soy la mayor, pero por ejemplo en mi casa todos son ingenieros. Mi mamá es ingeniera, mi papá es ingeniero, mi abuelo es ingeniero, o sea, todo el mundo por las matemáticas y yo cero. O sea, yo eso en el colegio, pues, tú sabes, uno estudia ahí, pero hay unas cosas en las que te va bien y otras cosas en las que no tienes tanto talento. Bueno, definitivamente eso de las matemáticas no era lo mío. Y yo tenía claro que yo obviamente no iba a estudiar ninguna ingeniería porque ¿qué iba a hacer yo estudiando ingeniería si eso no me gustaba, no lo entendía, me parecía que no iba conmigo? Claro, Pero encontré esta carrera que yo siento que me dio muchísimas herramientas para desempeñarme en lo que ahora es mi vida profesional. claro. Luego cuando pasas ese proceso, Marcela, y bueno, inicias tus estudios en Uninorte, ¿qué crees que fue fundamental en tu formación en la universidad para desarrollarte en tu carrera de comunicación? Por supuesto, la universidad te enseñó muchísimo y te formó como comunicadora social, pero ¿cuál crees que fue fundamental en esa formación en Uninorte? Bueno, cuando yo empecé a estudiar comunicación, obviamente el primer semestre uno ve muchas materias, o sea, muchas materias que de pronto no están 100% enfocadas en lo que tú crees que es comunicación. Después a la larga te das cuenta que todo está conectado y que todas las materias tienen una razón de ser, pero cuando Claro, uno está empezando, uno ve el pensum y uno dice, pero esta materia que tiene que ver con lo que yo voy a estudiar? ¿Yo cuándo voy a usar esto? Pero realmente sí lo terminas usando y es una formación complementaria para la vida profesional. Pero cuando empecé a dar ya las materias de periodismo como tal, puntualmente cuando me encontré con el profesor Alberto Martínez, eso para mí fue como, wow, mira, esta persona me identifico, siento que tiene la misma pasión por contar las historias y me encantó el poder ver cómo otras personas también se desempeñaban en esa carrera. Y para mí eso fue fundamental. Yo creo que cuando uno encuentra profesores o mentores de acuerdo. en la carrera, que uno se siente conectado y que te guían en el proceso, que te corrigen, porque pues uno entra a la universidad a estudiar, tú puedes creer que sabes escribir y que sabes redactar y que Claro, sabes hacer, pero hay ciertas normas y ciertas estructuras
que como periodistas debemos aprender, y para eso es importante ir a la universidad. Entonces, yo creo que eso sería uno de los momentos claves, y pues periodismo 1, periodismo 2, y así pues se fue desarrollando hasta la universidad vemos la parte de televisión, que cuando fue ese semestre yo ni pensaba que yo iba a terminar siendo presentadora ni conductora de un noticiero. No porque no lo veía como que era algo que yo pudiera hacer, era porque era en ese momento algo que a mí no me interesaba o no pensaba que me iba a desarrollar en esa parte. A mí me gustaba más que todo el periodismo escrito. Entonces yo siempre pensé que iba a trabajar en una revista o que iba a trabajar en un periódico. Y de hecho tuve la oportunidad de trabajar tanto en revistas como en periódico. Estando en la universidad, creo que como en sexto semestre, tuve la oportunidad de trabajar y hacer como unas prácticas en la Ola Caribe, en Barranquilla. Y esa fue la primera vez que yo pude ver que mi nombre estaba impreso en una revista con una foto que yo había tomado y un texto de una entrevista que yo había hecho. Y eso fue maravilloso, como ver materializado un sueño. Satisfacción. Exactamente, como esa satisfacción. Ya después, cuando estaba en noveno semestre y fui a hacer mis prácticas profesionales, me enfoqué por la parte de periodismo económico y empecé a trabajar en el diario La República, en Bogotá. Entonces, esa también fue la otra parte donde yo seguí como ese sueño de periodismo escrito, sin pensar o sin imaginarme que unos años después Y vas a estar. iba a haber una Cambio. vuelta exactamente profesional, y iba a terminar de conductora de un noticiero, ejerciendo periodismo desde otro ángulo. En ese sentido, creo que estamos hablando como de oportunidades. Eso fue como una oportunidad que se presentó y tú estabas abierta a la oportunidad. Correcto, correcto. Tú estabas dispuesta y creo que eso es un punto, creo que eso es muy interesante lo que estás diciendo porque a veces nos enfrascamos en algo. Por ejemplo, tú estabas en el tema de la redacción, desde el colegio estabas acostumbrada a redactar, incluso me contabas que hacías poesía, ¿verdad? Sí, me Hacías encantaba. poesía y estabas siempre interesada en el tema de la redacción y pudiste haberte cerrado, pero se presenta la oportunidad y te abres a la oportunidad. Entonces creo que la disposición ante las oportunidades es importante. Y en eso, Isa, tienes muchísima razón, y es algo que yo le quiero mencionar a los chicos, a los estudiantes que están aquí con nosotros. Cuando uno tiene 15, 16, 17, 18, 20 años, 22, y estás como en ese proceso de elegir qué es lo que vas a hacer, puede parecer que es algo abrumador, que no sabes a dónde vas a terminar yendo, pero es que eso es el momento donde uno tiene que darse la oportunidad de tratar y de identificarse con cierto tipo de elementos en la carrera que sea. Yo siempre estuve dispuesta a aprender cosas nuevas y a tratar de desempeñarme en otros ámbitos de comunicación que de repente no eran lo que a mí más me gustaba. Yo hasta hice comunicaciones corporativas durante un tiempo que viví en Chile. Y pues ahí pues estuve haciendo este trabajo como por un año y tanto, y después me di cuenta, no, pues definitivamente esto no me gusta, pero pues me di la oportunidad de hacerlo y de intentarlo. Y yo creo que eso es algo que uno se tiene que dar la oportunidad. Y fíjate que hay algo que mi papá, por ejemplo, siempre me recomendó cuando yo estaba estudiando en la universidad, y es algo que yo me arrepiento de no haber hecho. En la Universidad del Norte está el canal de comunicación. Si Sí, yo le hubiera hecho caso a mi papá, por ejemplo, y me hubiera involucrado con el canal, me hubiera dado cuenta años antes que esto me gustaba. ok. Entonces hubiera podido enfocar mis esfuerzos, mi energía en perseguir el sueño que yo quería. Y pues eventualmente pasó, pero años después. ¿Me explico? Claro, Entonces, si hubiese hecho caso en ese momento, hubiera aprovechado las herramientas que estaban a mi disposición en la universidad, porque para eso están, para que los estudiantes vayan, aprendan, se empapen del tema, pregunten. La historia de pronto hubiera sido otra. Y es algo que me hubiera gustado mucho hacer, y quiero decirle a los chicos que están aquí conectados que no pierdan esa oportunidad. Si hay algo que ustedes creen que pueden hacer para empezar a descubrir cuáles son sus pasiones, háganlo. Eso no pasa nada. No se preocupen que si van a decir ay, que hicieron, que no hicieron, que ay, fulanita está haciendo esto, porque eso siempre pasa. Y sí. se lo digo a los chicos cuando voy a la universidad, que tienen un sueño, quieren hacer algo, quieren narrar deportes, quieren, no sé, ser comentaristas de lo que sea. Y dicen, no, pero voy a esperar a graduarme. Yo siempre les digo, pero ¿por qué vas a esperar? ¿Por qué no te abres un canal de YouTube y lo empiezas a hacer? ¿Qué De importa acuerdo. que tus amigos digan, ay, mira lo que estás haciendo? Al principio siempre la gente va a dudar. Y después, cuando ya uno hace lo que le apasiona, eso por inercia
va bien, porque ese es el motor de cualquier profesión, hacer las cosas con pasión. Y de hecho todavía, Marce, la universidad sigue apostándole a esas actividades extracurriculares, actividades que no solamente sea voy a la universidad, a mi clase normal, atiendo, me va muy bien, hago mi parcial, me voy a mi casa, sino que Ujú. cada vez más estamos motivando a los estudiantes a realizar otro tipo de actividades que no solamente le permitan fortalecer habilidades o aptitudes que probablemente ya tenían, sino explorar cosas nuevas. Y tenemos Exacto. estudiantes que han explorado áreas de sí mismos que no conocían y que han podido a raíz de eso, no sé, crear ideas de negocio, tener un talento nuevo, no sé, potencializarse desde otras áreas y para ellos el descubrimiento también ha sido muy importante. De acuerdo. Y con eso todavía no me quiero ir un poquito a la universidad porque, bueno, nos estás hablando de muchas cosas positivas, de estos profesores que hicieron una buena influencia en ti, pero cuéntame algo, tú sabes, en la vida del estudiante, esos momentos retadores, un poco difíciles, esas asignaturas, ¿cómo fue eso en ti? Cuéntame una anécdota, algo que te haya ¿En pasado la universidad o en el colegio? en la universidad. Bueno, en la universidad, como te conté hace un momento, fíjate que en el primer semestre o segundo semestre de comunicaciones, no estoy segura, resulta que hay matemáticas. Y yo pensando, había una clase de matemáticas y yo me metí en comunicación pensando, ya no voy a ver más estos números, ya esta etapa del colegio, del Normal. sufrimiento, de algoritmos, de esto ya pasó, ahora sí voy a dedicarme a estudiar lo que a mí me gusta, tan matemáticas otra vez. Y yo no puede ser que voy a hacer. Y eran unas matemáticas básicas, pero es que a mí no me Básicas, gustaba. No me muy gustaba, básicas. me costó trabajo, porque si me costaba trabajo en el colegio, en la universidad me costaba más trabajo. Y yo dije, bueno, igual tengo que pasar esto porque no me voy a quedar, es solamente una materia, me tocó estudiar, 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 mejor dicho, la pasé raspado, pero la pasé. Y ahí sí después ya no vi más matemáticas, pero eso fue un momento que yo me quedé pensando, yo, pero ¿cómo así que otra vez esto? Si esto no fue lo que yo escogí, ¿por qué tiene que haber otra vez esta materia? Todavía Pero sí, pasa, todavía tenemos matemáticas, esas matemáticas básicas en el plan de es estudios. que yo creo que, es que son importantes. Uno Son tiene que saber importantes. matemáticas. Uno tiene que saber matemáticas, o pues no tienes que, si no te gusta la ingeniería o las matemáticas puras, pues no tienes que desempeñarte y estudiarlo a profundidad, pero pues para el día a día sí son necesarias. Pero les quería compartir eso, que a veces uno cree que ya, que encontró y que todo es camino de color de rosas y de repente, ¡pum!, la cascarita otra vez. De Pero hay que acuerdo. superarla. Marcela, también, bueno, nos decías que ya adentrándonos un poco más en tu experiencia actual o en la televisión, no fue un sueño al inicio, pero fue una oportunidad que se te dio en el camino. De todas formas, estando en tu carrera como periodista y como presentadora, siempre hay nuevas metas que alcanzar, siempre, de hecho, fuiste, como lo decíamos al principio, premiada por 3 Emmys. Cuéntanos cuáles son los ingredientes necesarios para alcanzar nuestras metas, para trabajar por nuestros sueños, realmente qué es lo necesario para ti en tu opinión. Bueno, Isa, yo lo que le puedo compartir de mi experiencia es que una meta sin un plan es un sueño. Y uno tiene que tener claro en lo posible, las metas van cambiando y las prioridades en la vida también van cambiando, pero uno tiene una idea de a dónde quiere llegar. O sea, si uno cierra los ojos y se visualiza y dice, mira, yo en 10 años quiero hacer esto o en 5 años quiero hacer esto u otro, hay una forma para que uno pueda lograr esas metas. Tienes que tener un plan concreto, un plan con objetivos, decir, bueno, me voy a preparar. Porque el éxito, desde mi punto de vista, no es nada más que cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. A mí esa frase me encanta porque si llega la oportunidad y tú no estás preparado, no vas para ninguna parte. Y si estás preparado pero no estás abierto a la oportunidad, tampoco vas a llegar a ninguna parte. Entonces uno se tiene que preparar para cumplir esas metas y esos sueños que uno tiene en la vida y estar atento y muy pendiente de las señales cuando la oportunidad llega para no tener miedo y uno poder decir que sí. Te cuento de mi experiencia. Yo he vivido en varias ciudades. Yo de Barranquilla, de mi Barranquilla querida, me fui a vivir a Bogotá
Le dije que sí a esa experiencia de irme a trabajar el periódico del diario La República. Yo nunca había vivido fuera de mi casa, como sé que es el caso de la mayoría de los chicos, que uno está acostumbrado a vivir en su casa, crece en su casa, vas a la universidad, estás trabajando y no es sino cuando te casas realmente que como que, bueno, ya me voy de mi casa. Pero yo tenía como 20 años, creo, 20, sí, 20, cuando me fui a vivir a Bogotá, una ciudad totalmente diferente, a tener esa experiencia en el periódico. Y fue una experiencia enriquecedora tanto profesional como personal, porque yo nunca había vivido sola, el periódico quedaba súper lejos, quedaba enfrente del aeropuerto. No, eso era un tremendo trayecto en una ciudad para mí desconocida, pero pues lo hice y me sentí muy contenta de haber realizado esas prácticas. Después se me presentó una oportunidad para trabajar con una empresa, una startup company en Chile, y yo nunca había ido a Chile tampoco, jamás había ido a Chile ni Santiago, pues sabía dónde estaba y ya, pero pues no, nunca había pensado ni que iba a vivir allá ni nada. Y fui a la oportunidad, me gustó Chile, me quedé en Chile, viví 2 años y medio de mi vida en Chile y ahí tuve otras oportunidades de trabajar tanto en comunicación corporativa y después en noticieros corporativos. Entonces, ese fue el momento donde yo empecé a realizar noticieros para corporaciones. No eran en vivo, pero me di cuenta, empecé a escribir las notas, a hacer las entrevistas, a leerlas desde el prompter, o sea, como todo un ambiente noticioso, y ahí yo sentí que algo se despertó y dije, bueno, ¿sabes qué? Esto que yo pensaba que no me Me gustaba, gusta. sí me gusta, y no solo me gusta mucho. Y me di cuenta que ese era algo que yo quería perseguir. Después de ahí me fui a vivir a los Estados Unidos. Llegué primero a Miami, estuve tratando de buscar trabajo allá, toqué muchas puertas, no se abrió ninguna en el tema del periodismo, pero ya yo iba con la meta de lo que yo quería, porque ya yo había hecho algo que a mí me había gustado. Y dije, no me voy a meter en el trabajo de lo que sea para trabajar, sino que yo quiero hacer algo que tenga que ver con mi carrera. Puede que no sea en televisión en ese momento, yo quería ser redactora de algún noticiero, entrar y poder ver ese mundo desde adentro. En Miami no se dio la oportunidad, pero entonces ahí dije, ¿dónde está la oportunidad? Había oportunidades en Chicago, otra ciudad a la que tampoco había ido, donde hace un frío, que tú sabes, barranquillera, uno está acostumbrado al calorcito, pero esa ciudad hace frío, pero frío, frío, frío. Me fui a vivir allá, empecé a trabajar con Univision Chicago de reportera, eh, y ahí pasé, mejor dicho, 2 años y medio espectaculares, donde aprendí muchísimo, donde me enamoré de esa ciudad que me parece espectacular y la llevo siempre en mi corazón, donde también hubo muchos retos profesionales, porque no es solamente ser reportero, o sea, ser reportero en la nieve, te estoy hablando que me tocaba pararme por media hora a -20 grados, cubierta en nieve, Condiciones muy tirando, que no podía difíciles. ni hablar Sí. porque se te congela la mandíbula del frío. Y yo lo hacía con gusto, yo lo hacía con gusto porque yo decía, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero hacer, y se me dio la oportunidad que tanto estaba buscando y la voy a hacer. Y después de un tiempo en Chicago también dije, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y fue ahí donde entonces se me dio la oportunidad de venir a vivir a Houston, que es la ciudad donde estoy ahora, también otra ciudad diferente. Entonces, como ves, y hacer un trabajo diferente, aunque era la misma empresa, misma noticia, o sea, pero en un formato distinto, porque estaba de reportera allá y ahora estoy de conductora. Entonces Ok. eran otros retos distintos. Pero lo que les quiero explicar contándoles como esta, en resumidas cuentas, travesía, es que si uno no está abierto a las oportunidades, uno no sabe qué le va a preparar la vida. Y hay que dejar atrás ese miedo de la comodidad. Porque esta frase de cajón, que yo sé que la han escuchado todos ustedes, es cierta. En la zona de confort no crece nada. Uno tiene que salir de la zona de confort para poder florecer, para poder descubrir qué otras cosas hay disponibles en el mundo. Y hay algo por ejemplo, me parece fantástico que la Universidad del Norte tenga, y son todos esos programas de intercambio, porque le permite a los estudiantes conocer otras culturas mientras siguen aprendiendo y enriquecerse en su formación, tanto profesional como personal. Y eso me parece fantástico. Sí, yo espero que los chicos que estén por acá estén anotando, porque a mí me parecieron súper interesantes 2 frases de Marcela y quiero traerlas de nuevo para que si no las apuntaron, por favor, apúntelas y ténganlas muy presentes. Uno, una meta sin un plan es un sueño, así que me pareció muy llamativa. Y el éxito, la preparación y la oportunidad. El éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y lo que yo veo, Marcela, en esta historia de estas travesías, como tú bien nos decías,
es un cúmulo de oportunidades, ibas de una oportunidad a otra. Qué chévere que se te presentaron todas esas oportunidades, pero creo que también estabas alerta a las oportunidades. De A veces acuerdo. nos sentamos a creer que de pronto las oportunidades nos van a tocar la puerta, pero realmente es estar sintonizados y no tener miedo al cambio. Creo que quedó claro que tú vivas de un lugar a otro sin conocer la cultura, sin haber estado en el lugar antes, sin miedo al cambio, por esa pasión que te movía. Entonces, chicos, yo creo que la pasión nos mueve, estar enamorados de esa profesión nos mueve, y que definitivamente encontremos aquellos que nos gusta, aquellos que nos apasiona, va a ser la clave para no solamente tener oportunidades, aprovecharlas y alcanzar estas metas de las que estábamos hablando ahora. Por supuesto. Seguramente, bueno, y nos estabas hablando como de esas dificultades que se te presentaban en esos cambios de experiencias o de funciones. Cuéntanos en particular un reto del que te acuerdes, que hayas enfrentado y cómo lo sorteaste, porque bueno, también aquí los chicos deben saber que en medio digamos que de nuestro trayecto y en la universidad también vamos a enfrentar situaciones, problemas. Ahorita hablábamos probablemente de asignaturas que no son tan fáciles y esa es una situación, problema que debemos sortear y avanzar, pero también en el área profesional vienen otras situaciones, en tu caso, alguna de ellas que tú digas, de esta me acuerdo bien y qué pasó. En el ámbito profesional, pues no le diría como dificultades, pero sí retos de cobertura, por ejemplo. Situaciones que obviamente, pues la noticia uno no sabe qué va a pasar mañana, entonces todos los días pasan cosas diferentes. Y te podría decir que cuando llegué a Houston, que era una ciudad nueva para mí hace casi 4 años, yo llegué, pues me incorporé al equipo de noticias, tenía escasos 5 meses aquí en la ciudad y de repente llega uno de los fenómenos meteorológicos más fuertes que ha impactado esta ciudad, que fue el huracán Harvey. Entonces eso me llevó a una cobertura que para mí y para muchos de mis compañeros había sido sin precedentes. Estuvimos al aire por 12 días, 12 horas continuas, sin interrupciones, en turnos de 12 horas, mi compañero y yo 12 horas y otra pareja de conductores otras 12 horas. Y fue realmente extenuante por todo el reto que eso representó para la ciudad. Es tratar de mantener la calma uno cuando está transmitiendo la noticia, pero a la vez está viendo cómo las casas de miles de personas se están inundando, cómo están haciendo esos rescates en botes, la gente montada en los techos y uno viendo todas esas imágenes desde el estudio y uno siente pues mucha impotencia por lo que está pasando porque realmente desde ahí tu única labor y tu único escudo es tratar de informar a la gente, informarla lo mejor posible con los hechos como son, tratar de que la comunidad no entre en pánico dentro de una situación realmente complicada. Entonces, para mí eso fue un momento clave que puso a prueba todo lo que uno aprende como periodista, pero también como ser humano y el balance que tiene que tener esta profesión, porque no es solamente sentarse y decir, ah, mira, esto es lo que está pasando, sino que tú sabes qué es lo que está pasando como ser humano porque estás sintiendo lo que las otras personas también están pasando en ese momento. Entonces, para mí ese ha sido uno de los retos más grandes a nivel profesional. También aquí en Houston me dio otra cobertura que fue muy triste y muy dura, que fue una masacre en una escuela secundaria a 1 hora de aquí, donde murieron una decena de personas y fue realmente triste, algo que puso de luto a toda la ciudad, a todo el estado, algo realmente fuerte que uno tampoco se imagina que le va a tocar, o sea, uno espera que esas noticias nunca lleguen, sinceramente. Y yo creo que hay que estar alertas y preparados para cuando ese tipo de situaciones pase, porque uno tiene que mantener la calma dentro de esas situaciones que son realmente fuertes y son realmente duras para toda la comunidad. Sí, de hecho me gusta mucho, Marcela, que en esto que nos estás contando hablabas del ser. Y ahí es cuando podemos ser buenos profesionales también si somos como buenas personas, Totalmente de acuerdo. ante todo, ante todo. Y me gusta mucho, tú eres egresada acá de la universidad,
y en la universidad precisamente el rector habla muchísimo de esos temas y por eso quiero sacar este puntico. Él habla muchísimo de poder formar buenas personas, porque buenos profesionales, hay muchos buenos profesionales que lo están haciendo muy bien, que están desempeñando su trabajo de una manera excelente, pero también realmente lo que nos diferencia entre unos y otros es el ser buenas personas, el hacer tu trabajo pensando en la gente, pensando en los demás, en cómo yo puedo aportar realmente desde lo que soy. Y sin duda en tu trabajo eso es realmente importante. Nosotros vemos en las noticias todos los días pasando cosas Sí. muy difíciles y a veces pensamos, ¿cómo hacen estas personas recibiendo tantas noticias de este tipo para traernos a nosotros a la comunidad y mantener, como dices tú, en medio del desastre, un poco la calma? Así que no, me alegra, de verdad que me encanta este punto que nos estás contando y eso es profesionalismo también ante todo. Ahorita estábamos hablando de estos premios Emmy. Marcela, cuéntanos un poco de eso, esa satisfacción, cómo fue este proceso, cómo te entregan un premio Emmy. Yo creo que todos en algún momento vemos suceder eso, pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, les cuento. Nosotros, bueno, yo estoy en Houston, que está en el estado de Texas, y el capítulo de los Emmys se llaman Emmy Chapters. Y el capítulo donde yo estoy se llama The Lone Star Emmy, que es el Emmy del estado de la estrella solitaria, que es como también le dicen a Texas. Entonces, los Emmys, hay Emmys nacionales y los Emmys regionales. Los regionales se dan a todo el producto que se realiza dentro de una localidad. En este caso, el estado de Texas tiene sus propios Emmys porque el estado es muy grande. Entonces, nosotros en estos Emmys competimos con las estaciones en español y en inglés de todas las ciudades del estado de Texas, o sea, Houston, Dallas, San Antonio, Austin, las que quieras y participen. Y entonces son tanto los canales americanos como los canales en español. No hay dos categorías, es la misma categoría y a veces se lo ganan los canales en inglés y a veces se lo ganan los canales en español. Entonces, por ejemplo, el primer Emmy que me gané llegando acá fue el segundo año estando aquí, porque tú participas con lo que se realiza el año anterior. Entonces, o sea, hay como un corte, ya esto es como más técnico, pero hay un corte en los meses del año, entonces lo que se realiza en ese periodo se somete a calificación. Entonces, lo chévere de los Emmys es que los que califican los Emmys son los mismos peers, tus compañeros de otros estados. Wow. Entonces, la gente que te reconoce, gente que hace lo mismo que tú. Entonces, eso es algo muy bonito. Así como a nosotros nos califican otros estados que no sabemos cuáles son, porque eso es la técnica pues, sorpresa, nunca sabes quién te está calificando, no sabes si tu trabajo lo están viendo en Nueva York, lo están viendo en Miami, lo están viendo en Chicago, en Los Ángeles, no sabes. Y nosotros también aquí calificamos trabajos de otros estados. Entonces a mí me encanta cuando veo trabajos de compañeros que están en otras ciudades del país. Entonces, el primer año que participé me gané 2 Emmys. Uno junto a mi compañero de aquí de Noticias, el periodista mexicano Raúl Peinberg, nos ganamos el Emmy a Mejor Presentadores de la Región. Entonces eso para nosotros fue, y sobre todo para mí, que era mi primer Emmy, no, Raúl es una eminencia, ya tiene como 20, entonces para mí haberme ganado eso estando en el primer año acá en competencia con los canales en inglés y en español en la región, o sea, de todo Texas. Ese Wow. año dieron 3 premios y uno de esos fue para nosotros. Y Wow. fue fantástico. Y ese mismo año también nos ganamos un Emmy por mejor noticiero de la región de mercado grande, que es las ciudades más grandes del estado, que es para el noticiero de nosotros de edición nocturna de la noche. Entonces, esos 2 fueron el primer año y fue realmente una satisfacción tanto para el equipo como una satisfacción personal, porque pues ese es el trabajo que uno viene realizando durante meses y que se ha reconocido por los mismos compañeros que hacen lo mismo que tú y que piensen, mira, ¿sabes qué? El trabajo de esta persona o de tal persona merece ser reconocido. De hecho, ya la sola nominación, porque primero te nominan y después ya es la ceremonia y ya en la ceremonia Okay. sí te dicen quién gana. Entonces, en la nominación, no sé, había 12 nominados y entregan al final un premio o 2 premios. Entonces, pues ya la sola nominación, cuando llegó ese momento, yo, wow, no lo puedo creer, nominado un Emmy, por Dios, mi primera nominación. Y ganar, ¿no? O sea, eso fue
ya uno vaya sin expectativa de nada, solo feliz porque te están nominando, porque Por lo difícil supuesto. que es, porque se someten una cantidad de entradas, se llaman, de trabajos, y realmente cuando ves que tu trabajo ha sido destacado es una sensación maravillosa. Y el año pasado también estuvimos nominados y nos llevamos un Emmy que fue por la cobertura de lo que pasó en el huracán, pero un año después. Hicimos un análisis, una serie de reportajes sobre cómo estaba la ciudad un año después del huracán, qué negocios se habían recuperado, qué negocios no se habían recuperado. Entonces fue muy interesante porque para nosotros ver y descubrir cómo estaba realmente la gente después de lo que había pasado, porque hay unos que, bueno, pasó, se recuperaron rápido, no tuvieron problemas, pero otros que todavía estaban luchando con esa misma situación. De hecho, hasta el sol de hoy todavía hay familias que no se terminan de recuperar. Y acá Sí. sigue lloviendo, siguen llegando tormentas y esa es una historia de las más tristes que vemos acá, que hay personas que pierden todo, se recuperan y otra vez les pasa lo mismo y es realmente pues frustrante ver ese tipo de situación. Entonces decidimos hacer una investigación para ver en qué iba ese proceso y conversamos pues, con los actores de la situación, con dueños de negocios y todo. Y se fue una serie que hicimos entre 3 compañeros. A mí me tocó una de las partes de la serie y eran otras 2 partes. Y entonces nos ganamos todos un Emmy por esa serie que Wow. realizamos. Wow. Marcela, al final, estos Emmys, ¿qué traducen para ti? ¿Qué significan en tu vida estos reconocimientos? Pues significan una, como la materialización del trabajo que uno realiza con pasión. Es como que yo hago este trabajo porque me gusta, porque me apasiona, porque me interesa saber lo que pasa, me encanta informarme, me gusta saber que la comunidad, cuáles son las necesidades y poder de cierta forma suplirlas con información en ese sentido. Y estos Emmys simplemente traducen como un reconocimiento al trabajo que uno viene desempeñando con mucho empeño, que uno realmente no lo hace por los premios, porque para eso tú tienes que someterlos y todo, o sea, es todo un proceso, pero es bonito ver cuando esos reconocimientos llegan y sobre todo que pues yo nunca pensé que me iba a ganar un Emmy porque no sabía cómo funcionaba eso, no sabía cómo era que la gente se ganaba esos premios, pero pues ya una vez estando del canal y todo, ya uno se empapa de todo ese conocimiento. Y es una sensación muy bonita y pues que la verdad que me siento muy orgullosa del trabajo que venimos realizando. Bueno, Marcela, ya para finalizar, voy a hacerte una última pregunta y vamos a dar unos minuticos para que los estudiantes puedan hacernos preguntitas. ¿Qué consejos le darías a estos jóvenes que están a punto de elegir su carrera profesional? Tanto para aquellos que lo tienen muy claro como para aquellos que aún están en su proceso de elección. Bueno, chicos, yo lo que les puedo decir es que cuando escogen algo que lo llena de pasión, no se equivocan, porque uno trabaja muchísimas horas al día. Uno trabaja muchísimo tiempo de su vida. Cuando ustedes están en el colegio, uno está acostumbrado a tener casi que 4 meses de vacaciones en el trabajo. Eso no pasa si empiezas con 2 semanas y de ahí quién sabe si vas a tener muchas más vacaciones. Así que lo mejor que uno puede hacer es trabajar en algo que te guste, que te apasione realmente para que no se sienta como trabajo. ¿De Porque acuerdo? no hay nada más feo y más frustrante que uno tener que levantarse con ese tedio de, ay, no, tengo que hacer esto otra vez y esto no me gusta, porque es lo que vas a hacer por años de tu vida. Así que mejor hacer algo que te guste, independientemente que tu pensamiento sea, no, no voy a hacer esto porque esto no da plata, mejor voy a estudiar esto porque esto sí da plata. Porque aunque lo que dé plata lo va a terminar estudiando también otra persona que sí le gusta y probablemente va a ser mucho más feliz que tú. Así que mejor estudiar algo o desempeñarte en algo que realmente te apasione, que te guste, que le quieras dedicar el tiempo para hacerlo toda tu vida. Y de esa forma no se va a sentir como un trabajo. Y si no sabes cuál es tu pasión, siéntate un momento a pensar en tu casa solo, oye, ¿qué me gusta hacer a mí? En mi tiempo libre, ¿qué me gusta hacer? ¿Será que me gusta pintar? ¿Me gusta escribir? ¿Me gusta armar legos, modelos de cosas? Entonces, eso también habla mucho de lo que, para lo que eres bueno. Y si no, también yo sé que hay muchas asesorías de carrera y de De orientación que orientación. puedes hablar con profesionales que te hacen unos test, unos exámenes, unas encuestas y ahí te pueden decir, mira, tú tienes habilidades para esto, para esto, para esto. Hay muchas herramientas, pero lo importante yo creo que es realmente, Isa y chicos, escoger algo que a uno realmente le apasione para que puedas hacerlo sin... Eh, no sin esfuerzo, porque todos los trabajos requieren un esfuerzo muy grande, pero para que lo puedas hacer y desempeñar con amor, porque al final eso es
una carrera exitosa depende del amor que le pongas a tu profesión y el empeño que le pongas al día a día de tu trabajo. Entonces es Bueno, mejor chicos, hacer algo que uno ya quiere. ya lo escucharon de las palabras de Marcela. Doy paso a unas dos preguntitas que nos quieran hacer. Y bueno, mientras suceden las preguntitas, Marcela, agradecerte muchísimo por este espacio, de verdad. Eh, Estoy segura que ha sido muy enriquecedor. Tú eres una egresada de esas que queremos con mucho cariño, te recordamos y qué rico tener personas que representen también a la universidad y que sean excelentes profesionales y que luego puedan venir a contar toda su experiencia y traer todos sus conocimientos. Así que bueno, chicos, preguntas. Ay, gracias, Isa. De verdad que para mí me encantó poder compartir aquí con ustedes y si en algo les sirvió o les interesó mi experiencia profesional hasta el momento, a estos chicos de verdad que me llena de mucha satisfacción. Quiero decirles que de pronto los que estén empezando a estudiar comunicación o tengan preguntas o dudas, me pueden escribir. A mí me encanta cuando me escriben los estudiantes y siempre estoy tratando de responderles y orientarlos. Y cuando voy a Barranquilla me encanta ir a la universidad y conversar con los estudiantes de periodismo. Me pueden escribir en Instagram como @Marcela Pérez Barros, ahí me pueden mandar un mensajito, me dice, mira, yo soy estudiante, estoy pensando en estudiar comunicación, pero tengo esta y otra duda, y yo con muchísimo cariño en lo que pueda y con base a mi experiencia, los puedo orientar. Bueno, Marcela, por acá Tatiana García nos pregunta cómo fue el proceso para que tu título valiera en otros países. Bueno, fíjate que en eso le tengo que agradecer muchísimo a la Universidad del Norte porque cuando yo me gradué de comunicación, no sé si todavía está, pero en ese momento creo que todavía está, era una carrera con un título internacional, o sea, estaba acreditada internacionalmente, no teníamos Sí. que hacer nada. No sé cuál es exactamente el nombre técnico, Isa, si tú te lo sabes, pero consistía básicamente en eso y eso lo aprobaron yo estando como en cuarto semestre. Entonces me Oh, acuerdo que nos llevaron una charla y nos dijeron, no, ahora los que se gradúen de comunicación van a poder ejercer sin tener que hacer homologación de títulos en tales y tales países. Y yo dije, wow, mira qué fantástico, no me tocó hacer eso. Y es pues espectacular porque pude directamente trabajar con el título que ya yo había adquirido en la Universidad del Norte. bueno, qué bien. Por acá más preguntitas para Marcela. Que muchas gracias, que muy interesante que nos Con hayas muchísimo contado. gusto. Bueno, bueno, por acá Claudia Jaramillo nos pregunta, cuando llegaste a Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso de entrevistas para el trabajo? Bueno, fíjate, yo primero llegué a Miami. Entonces en Miami traté de tocar varias puertas en canales locales de allá, pero tenía como 22 años y bueno, fui a las entrevistas, me pusieron a redactar algunas cosas y yo sentía que me había ido súper bien en las entrevistas. Pero ¿qué pasa? Que yo en ese momento no sabía y me imagino que pues, muchos chicos de Barranquilla que tienen como que siempre familia que vive en Miami, o sea, es como que la ciudad de Estados Unidos donde generalmente vive algún familiar que tiene uno. Entonces, yo no me había dado cuenta en ese momento que Miami era un mercado tan competitivo a nivel laboral en televisión, porque es donde están los grandes networks en español, las cadenas nacionales. Entonces, ahí es el lugar donde todo el mundo quiere llegar, o sea, todo el mundo hace carrera en otras ciudades para poder llegar a Miami, y yo no lo veía así en ese momento, porque pues para mí Miami era como el lugar donde yo estaba. Y fue una persona que me entrevistó que me dijo, mira, yo creo que tú tienes talento, tienes material, pero no tienes experiencia trabajando en los Estados Unidos y este es un mercado muy competitivo. Entonces yo te sugiero que te vayas a otro mercado de pronto más pequeño o un lugar mucho más al norte, como Chicago, que hace mucho frío, pero nadie quiere ir por eso, pero necesitan periodistas que hablen bien español. Entonces yo dije, bueno, pues será Chicago porque, o sea, por algún lado tengo que empezar. Entonces me fui para allá y todavía no tenía trabajo. Me fui para allá buscando una oportunidad de trabajo. Y estando allá, pues a los 3 meses, finalmente se abrió la puerta que tanto estaba tocando. Bueno, Marcela, te agradezco mucho. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero la verdad es que fue un gusto poder conversar contigo, poder tenerte en este espacio. Gracias a todos los que se conectaron. Eh, Me encanta que puedan aprovechar espacios como estos en donde egresados nos cuentan su experiencia y Marcela, agradecerte a ti nuevamente por tu tiempo.
Muchísimas gracias, Isa. Muchísimas gracias, chicos, a todos. Por aquí veo que tenemos casi 50 participantes. Gracias por dedicarme 45 minutos de su vida para escuchar un poquito de mi historia. De verdad que me complace mucho. Espero que puedan tomar excelentes decisiones profesionales, que se apoyen de todas las herramientas que les ofrece tanto la universidad como en sus respectivos colegios para tomar esa decisión que es tan importante y que realmente se toma a una edad muy, muy jovencitas. Así que en lo que pueda ayudarlos, mis redes están disponibles para ustedes. Les deseo a todos un feliz día y muchas gracias, Isa, por esta amable invitación. Gracias a ti por acá en el chat, te están mandando las gracias, te están saludando, que una Tan intervención lindas. muy valiosa, que fue un excelente espacio. Así que, bueno, Marcela, muchísimas gracias. Feliz día para ti y feliz día también, feliz fin de semana para todos los que están acá conectados. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Chao.